Cuando el teléfono de Lucía sonó aquella tarde, no esperaba que una sola llamada pudiera cambiar su forma de entender el dinero. Estaba en su pequeña cocina, revisando distraídamente algunas facturas mientras el vapor del café recién hecho se elevaba lentamente hacia la ventana. La conversación duró menos de 2 minutos, pero cuando terminó, Lucía permaneció inmóvil con el teléfono todavía en la mano. El mecánico había terminado de revisar su coche. El diagnóstico era claro. La reparación costaría más de lo que ella tenía disponible en su cuenta bancaria. Lucía cerró lentamente los ojos. No era la primera vez que algo así ocurría. De hecho, la sensación era dolorosamente familiar. Un gasto inesperado aparecía y todo su sistema financiero se desmoronaba. Pequeños préstamos, tarjeta de crédito, promesas de «el próximo mes lo arreglo». Siempre el mismo ciclo. Se sentó en la silla de madera frente a la mesa y abrió la aplicación del banco en su teléfono. El número que vio confirmó lo que ya sabía. No tenía margen. En ese momento, algo en su interior cambió. No era frustración, era claridad. Lucía comprendió algo que nadie le había explicado nunca. La estabilidad financiera no depende solo de cuánto ganas, depende de si estás preparado para lo inesperado. Esa noche tomó una decisión sencilla. Iba a construir algo que nunca había tenido. Un fondo que la protegiera cuando la vida volviera a sorprenderla. Pero todavía no sabía que el primer paso para hacerlo sería mucho más difícil de lo que imaginaba. Esa noche, Lucía no encendió la televisión. Tampoco abrió las redes sociales como solía hacer después del trabajo. En su lugar, se sentó en la mesa de la cocina con una libreta, un bolígrafo y su teléfono. La luz cálida de la lámpara iluminaba la mesa mientras el resto del apartamento permanecía en silencio. Abrió la aplicación del banco y empezó a revisar los movimientos de los últimos meses, uno por uno. El proceso fue incómodo desde el principio. Pequeños gastos aparecían en la pantalla. Un café aquí, un pedido de comida rápida allá, una suscripción que apenas recordaba haber activado. Nada parecía excesivo, pero cuando empezó a sumar, la historia cambió. Lucía levantó la mirada de la libreta con una mezcla de sorpresa y frustración. No era que ganara demasiado poco. Era que su dinero se escapaba en pequeñas fugas invisibles, fugas silenciosas que, acumuladas durante meses, hacían imposible construir cualquier tipo de seguridad. Anotó una cifra en la esquina de la hoja. Era el dinero que había gastado en cosas prescindibles durante los últimos 3 meses. La cantidad era suficiente para cubrir casi toda la reparación del coche. Lucía apoyó el bolígrafo sobre la mesa. No sintió culpa, sintió algo más útil: responsabilidad. Por primera vez, estaba viendo con claridad dónde se iba su dinero. Y esa claridad revelaba algo importante. Si quería construir un fondo de emergencia, no necesitaba magia. Necesitaba redirigir el dinero que ya estaba pasando por sus manos. Pero aún quedaba una pregunta difícil. ¿De dónde iba a salir el primer ahorro real cuando cada mes parecía terminar exactamente igual? A la mañana siguiente, Lucía despertó antes de lo habitual. La libreta seguía sobre la mesa de la cocina, abierta en la misma página donde había terminado de escribir la noche anterior. Las cifras estaban allí, silenciosas, como si esperaran una decisión. Durante unos minutos, no hizo nada, solo observó, hasta que tomó el bolígrafo otra vez. En la parte superior de la hoja, escribió una frase sencilla: fondo de emergencia. Debajo, dibujó una línea. No sabía exactamente cuánto dinero debía reunir, pero sí sabía algo más importante. Tenía que empezar en algún punto. Recordó un consejo que había leído alguna vez: no empieces con el objetivo final, empieza con el primer ladrillo. Lucía escribió una cifra pequeña. No era espectacular, no iba a cambiar su vida de un día para otro, pero era real. Era una cantidad que podía separar cada mes sin romper completamente su presupuesto. Abrió su aplicación bancaria y creó una nueva cuenta de ahorro. Le puso un nombre que la hizo sonreír levemente: Respiro, porque eso era lo que buscaba, respirar cuando algo saliera mal. Lucía hizo la primera transferencia. El número era pequeño,
casi simbólico. Pero cuando la operación se confirmó en la pantalla, sintió algo que no esperaba: tranquilidad. Había colocado el primer ladrillo de algo que nunca había tenido, una red de seguridad. Pero en ese momento no sabía algo importante: ahorrar el primer dinero es fácil. Lo difícil es no tocarlo cuando aparece la primera tentación. Durante las siguientes semanas, Lucía mantuvo el hábito. Cada vez que recibía su salario, transfería una pequeña cantidad a la cuenta llamada Respiro. El proceso era sencillo, demasiado sencillo, y precisamente por eso parecía frágil. Una tarde de viernes, caminando por el centro de la ciudad después del trabajo, vio el escaparate de una tienda que siempre le había gustado. Un cartel rojo anunciaba descuentos importantes. Lucía se detuvo frente al cristal. El abrigo que llevaba meses mirando estaba allí, más barato que nunca. Durante unos segundos, su mente empezó a negociar. «Has trabajado mucho. Te lo mereces. Solo esta vez». El mismo diálogo interno que tantas veces había terminado en una compra impulsiva, pero esta vez ocurrió algo distinto. Lucía pensó en la cuenta Respiro. Pensó en el coche averiado, en la ansiedad de no tener margen, en esa sensación de fragilidad que siempre aparecía cuando surgía un imprevisto. Miró el abrigo otra vez, luego respiró hondo y siguió caminando. No fue un momento heroico, fue una decisión tranquila, una pequeña victoria silenciosa. Esa noche, al revisar su cuenta de ahorros, vio el saldo crecer ligeramente por primera vez. No era una cantidad impresionante, pero era suficiente para confirmar algo importante. La estabilidad financiera no aparece con una gran decisión. Se construye con muchas pequeñas decisiones que nadie ve. Sin embargo, la verdadera prueba del fondo de emergencia aún no había llegado, porque tarde o temprano, la vida siempre encuentra una forma de poner a prueba cualquier sistema. Con el paso de las semanas, algo curioso empezó a ocurrir. Ahorrar ya no se sentía como un sacrificio, se sentía como una rutina. Lucía había dejado de decidir cada mes si debía ahorrar. Ahora el dinero se transfería automáticamente a la cuenta Respiro el mismo día que recibía su salario, antes de que pudiera gastarlo. Ese pequeño detalle cambió todo, porque el dinero que nunca ves es mucho más difícil de gastar. Una noche, sentada frente a su portátil, Lucía decidió dar el siguiente paso. Abrió su libreta y escribió una nueva pregunta. ¿Cuánto debería tener realmente en un fondo de emergencia? Investigó durante un rato. La mayoría de recomendaciones coincidían en algo. El objetivo ideal era cubrir entre 3 y 6 meses de gastos básicos. Lucía anotó sus gastos esenciales: alquiler, comida, transporte, servicios básicos. Cuando terminó de sumar, miró la cifra final en silencio. Era más grande de lo que esperaba. Durante un instante sintió que el objetivo era demasiado lejano, pero luego recordó algo importante. Los sistemas no funcionan porque el objetivo sea fácil. Funcionan porque avanzas, aunque el objetivo sea grande. El fondo de emergencia ya no era una idea abstracta, era un plan, pero su verdadera utilidad aún no se había revelado. 3 meses después, una tarde de martes, Lucía salió del trabajo con la mente ocupada en cosas pequeñas, hasta que el coche volvió a fallar. El motor hizo un sonido extraño cuando giró la llave. Luego, silencio. Lucía se quedó quieta unos segundos dentro del vehículo. El recuerdo de la última avería apareció de inmediato, pero esta vez ocurrió algo distinto. Mientras esperaba la grúa, abrió su aplicación bancaria. Su mirada se detuvo en la cuenta llamada Respiro. El saldo no era enorme, pero era suficiente. Por primera vez en una situación así, Lucía no sintió pánico, sintió control. Horas más tarde, el mecánico confirmó la reparación necesaria. Lucía no pidió crédito, no improvisó, simplemente utilizó su fondo de emergencia. Aquella tarde comprendió algo profundo. El fondo de emergencia no elimina los problemas, elimina el caos que normalmente los acompaña. Después de usar parte del fondo, Lucía observó el saldo reducido. Durante unos minutos pensó en detener el ahorro. Parecía lógico, pero recordó algo importante.
El error más común no es usar el fondo, es romper el sistema después de usarlo. Lucía no canceló la transferencia automática, solo la redujo temporalmente, porque el poder del fondo no está en una cantidad puntual, está en la continuidad del hábito que lo construye. Meses después, Lucía empezó a notar algo nuevo. Su relación con el dinero había cambiado. Antes, cualquier gasto inesperado provocaba ansiedad inmediata. Ahora había margen. El fondo no era enorme, pero representaba tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para decidir, tiempo para no actuar desde el miedo. Y esa sensación empezó a cambiar muchas decisiones en su vida. Un lunes por la mañana, en el trabajo, anunciaron cambios internos en la empresa. Rumores de despidos empezaron a circular. Meses atrás esa noticia habría provocado pánico inmediato. Pero ahora Lucía pensó en su fondo de emergencia. Representaba varios meses de gastos. No era una solución mágica, pero significaba algo poderoso. Podía tomar decisiones con calma. Y comprendió el verdadero propósito de ese fondo. No es solo dinero, es libertad de decisión cuando el mundo se vuelve incierto. Un año después de aquella llamada del mecánico, Lucía volvió a sentarse en la mesa de su cocina. La cuenta Respiro mostraba varios meses de gastos cubiertos. No había sido un golpe de suerte, había sido una decisión pequeña repetida durante mucho tiempo. La estabilidad financiera no aparece de repente, se construye lentamente, con sistemas simples, con hábitos pequeños, con decisiones repetidas durante años. La verdadera seguridad financiera comienza el día en que decides prepararte para lo inesperado. Ahora quiero hacerte una pregunta muy directa. Si mañana apareciera un gasto inesperado, ¿podrías pagarlo sin entrar en pánico? Si esta historia te hizo pensar, escribe en los comentarios una sola palabra: empiezo. Será tu compromiso de empezar tu propio fondo de emergencia. Si este video te ayudó a entender cómo construir seguridad financiera real, deja un like y suscríbete si quieres seguir aprendiendo a construir estabilidad financiera paso a paso, porque el dinero no siempre llega cuando lo necesitas, pero un buen sistema puede hacer que esté esperándote cuando más lo necesites.